Bueno, vamos a continuar con el estudio de Proverbios y en esta tarde continuamos con el capítulo 6, que nos habla de la amonestación contra la pereza y la falsedad. En esta tarde versará el mensaje sobre los versículos 16 al 19 y voy a leer la palabra. Proverbios 6, del 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor bendiga su palabra, será ahora Marcelo el que tendrá la exposición. Gracias, Javi. Debo confesar que cuando leí el texto que me toca compartir, es como un mazazo en la cabeza. Es una porción que cuando la estás meditando, no lo sé, la tentación es mirar hacia otro lado, ¿no? ¿A quién le está hablando el Señor? Pero te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y como digo, para mí es un mazazo y doy gracias a Dios también por el himno que hemos cantado para iniciar el tiempo de culto, porque yo ni lo había comentado con Javi, y él ha elegido, el Señor lo ha guiado a elegir ese texto, ese himno, que creo que es lo que nos quiere decir Salomón esta noche, ¿no? Creo que es un texto que pone de nuevo al centro a Dios. Creo que necesitamos siempre que se nos recuerde que Él está al centro, que se nos recuerde quién es nuestro Dios, y ahora en modo magistral Él nos lo está diciendo. Entonces, la primera pregunta que quería compartir para empezar a desarrollar la meditación es: ¿qué cualidades debería tener una persona para que tú y yo lo consideremos como un amigo personal? ¿No? Si te pones a ver un poco en internet y a navegar los distintos blogs que hay de psicólogos y gente que escribe sobre este tema, por ejemplo, encontré una que recomendaba, ¿no? Una psicóloga que recomendaba que para tener un buen amigo hay que, por ejemplo, tener en cuenta unos requisitos, 6 da ella, ¿no? Dice: tienes que buscar a una persona que te respeta, por lo tanto, persona respetuosa, una persona que no te humilla, que no te hace sentir menos. Otra recomendación es: busca una persona que te acepta, que acepta tus cualidades, tus puntos débiles, pero que tiene esa capacidad, ¿no?, de aceptarte. Busca una persona que te escucha, que demuestra que le importa lo que estás pensando, lo que sientes. Busca una persona que te genere confianza, ¿no?, que no te sientas juzgada por esa persona. Busca una persona honesta, de manera de que no te engañe. Y también una recomendación que me parecía interesante dice: busca una persona que pueda estar contigo y te acompañe tanto en los momentos tristes, pero que también en los momentos felices pueda estar a tu lado, porque a veces sucede eso, que a veces la gente, cuando te van bien las cosas, se ponen un poco envidiosos, se ponen mal. Entonces es interesante, ¿no?, que diga este consejo, ¿no?, de que hay que buscar una persona que esté contigo en las buenas y en las malas, y especialmente en las buenas. Entonces, como vemos, inclusive si empezara a preguntar a cada uno me diría: bueno, sí, yo
por mi parte, agregaría tal cosa, tal otra, ¿no? Y pensaríamos, ¿no? Pero si tiene esta cualidad, conmigo no va. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros tiene un criterio, ¿no? Aparte de estas recomendaciones que se nos dan, ¿no? Y como hemos leído, como ha leído Javi, el Señor también, como Él es una persona, también tiene unos requisitos, de los cuales nos ha hablado el texto que ha leído Javi. Y lo voy a volver a leer porque tenemos que centrarnos en lo que nos dice. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Creo que es importante como primer punto para meditar, ya que hemos leído esta lista de nuevo y la hemos reforzado. Creo que, como decía, ¿no?, al principio, tenemos que centrarnos en quién es nuestro Dios, el Dios de la Escritura, el Dios que se nos revela a través de toda esta biblioteca de libros, ¿no?, que Él ha dejado para nosotros. Y me venía también esta idea, ¿no?, de recordar al Señor a través de los nombres que en la Escritura se han dejado registrados, que lo describen en modo sintético a Él como persona, ¿no? Entonces tenemos varios nombres y me gusta, por ejemplo, recordar cómo se le llama en Génesis 1.1, ¿no? En el original se le llama Elohim, que viene a significar el Dios fuerte, ¿no?, el Dios potente. En Éxodo 4, 10, 13, por ejemplo, se lo reconoce como Adonai, indicando la relación maestro-siervo. En Génesis 17.1, por ejemplo, se le reconoce con el nombre del Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Y también el nombre que seguramente todos nos recordamos, ¿no?, cuando dice en Éxodo 3, 13, 14, yo soy el que soy, ¿no?, que se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y entonces ahí, ¿qué quiere significar el Señor? Que Él está fuera del tiempo, que Él es el eterno, que nunca cambia. Creo que son estos nombres que nos hacen pensar en la dimensión que tiene nuestro Dios. Nuestra mente no puede realmente entender porque somos limitados, tenemos unos límites y no alcanzamos a comprender su persona. Y para eso me gustaría que Luisa lea Isaías 66.1, que le pedí que lo tenga allí presente para leerlo, cómo lo describe Isaías. Eso creo que también nos da, ¿no?, más pistas de ver la grandeza de nuestro Dios, al punto que dice, ¿dónde está la casa que me van a edificar? O sea, si no hay nada que me pueda contener, solamente mis pies ya apoyan en la tierra y son mi apoyapiés, ¿no? Nuestro proverbio de hoy, pensando ya en lo que hemos dicho sobre la persona de nuestro Dios, se le conoce como un estilo de proverbio numérico y se usa mucho en los libros sapienciales, y consiste en que hacían una enumeración como la que hemos leído y añadían una unidad más a la original, y esto era muy útil para la transmisión de los conocimientos que se hacía en modo oral. Entonces era un modo, una técnica para poder transmitir mejor los conocimientos, ¿no? Y observamos que aquí Salomón detalla estas 6 cosas más una, son 7 elementos que nos describe, y también nos da 2 palabras que describen lo que Dios siente respecto de estas actitudes, por así llamarle, que se describen en el listado, ¿no? Y nos dice 2 palabras clave, y dice que el Señor aborrece y abomina estas cosas. O sea que estas 2 palabras son muy claras en hacernos entender
de que el Señor, cuando ve estas actitudes en la gente, le causa repugnancia, le causa repulsión. Podríamos decir, es como que lo ve algo asqueroso. ¿Por qué? Un poco vuelvo a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es que a veces nos cuesta a nosotros nos cuesta entenderle a Él. Es tan grande y a veces nosotros también tenemos como un exceso de confianza, que estamos como muy cerca de Él y entonces perdemos de vista quién es nuestro Dios. Y entonces repito, Él dice que Él le repugna ver estas actitudes, no las soporta. ¿Por qué? Porque son contrarias a su naturaleza excelente. Y empieza diciendo, ¿no? Los ojos altivos. El significado literal sería los ojos altaneros, los ojos orgullosos, que es la actitud de una persona que se siente superior. Es una persona que está orgullosa, ¿no? Que está allí hinchada, ¿no? De ser como es. Y entonces, claro, Salomón nos dice que eso se ve a través de los ojos de la persona. Y por eso me gustaría que ahora también Luisa lea Mateo 6:22. Nos está diciendo, ese es un dicho del Señor Jesús. Yo creo que con un refrán más de nuestra cultura diríamos, por ejemplo, los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, claro, lo que haya dentro del corazón se transmite a través de la mirada. Y entonces lo que está diciendo aquí Salomón es que el Señor, cuando ve esos ojos orgullosos, esos ojos altaneros, los rechaza, les repugna. No se siente bien viéndonos si tenemos una mirada altanera. Y me llama la atención de que incluso lo pone primero que el homicidio, porque si leemos después el listado, el homicidio sigue después que los ojos altaneros y el orgullo. Como vemos, el Señor detesta, ¿no?, la altivez. Y creo que es interesante que nos recordemos cuál fue el primer pecado que hubo en el cielo. ¿Lo recordamos? ¿Qué fue lo primero que pasó que ofendió al Señor? Y para eso es interesante que leamos Isaías 12, 14, que es un texto que los expertos bíblicos atribuyen a lo que sucedió con Satanás. Y escribe Isaías, ¿no?, en este texto dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tu tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y allí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En el contexto que lo decía Isaías, era dirigido a un rey de Babilonia. Pero, como decía, ¿no?, los expertos bíblicos dicen que es una profecía que nos habla de lo que sucedió allí en el cielo cuando Luzbel tomó esa actitud, ¿no?, de creerse más que el mismo Dios. Y después lo vemos en Génesis, ¿no?, que este ser se presenta en modo de serpiente y se acerca allí al Edén. Se acerca a Adán y a Eva, ¿y qué es lo que les dice? Seréis como dioses. Seréis como dioses, Génesis 3:5. Y allí, esa invitación, ¿qué es lo que produjo? Rompió esa confianza, esa armonía que había entre el Señor y su criatura, y entró esa duda, ¿no? Y también, ¿cómo no?, la inquietud de decir, quizás puedo ser también como Dios. Y entonces, claro, creo que eso es lo que ha sellado a la humanidad de una manera tan fuerte
que es por eso que vemos en nuestro día a día, vemos que toda la gente vive en la búsqueda de la autorrealización. Y en la mayoría de las personas, inclusive si nosotros, como digo, piensa que esto lo está diciendo, el Señor lo dice a mí, me lo ha dicho a mí, nos está hablando a cada uno de nosotros, por lo tanto no miremos para los costados. Y entonces yo recuerdo, antes de entender lo que cantábamos al principio de nuestra reunión, que nuestro corazón es así. Si no fuera por la gracia del Señor que entró en nuestra vida, que comenzó a transformar a través de la acción del Espíritu de Dios, nosotros vamos en ese camino de autorrealización. Y así la gente, claro, por eso caen en esta tentación de la salvación por obras, porque el ser humano piensa que haciendo tal cosa o tal otra, entonces gana algo, se siente como con un crédito, por así decirlo, y entonces es como que está contento, ¿no? Y dice, sí, me siento satisfecho, ¿no? Pero claro, cuando nosotros entendemos que en realidad no hay nada de esto que sirva, que por eso fue necesario lo que cantábamos, que Jesús tuvo que venir, hacerse un bebé, hacer todo lo que hizo para sufrir la pasión por nosotros. Entonces, claro, si no fuera por esa obra que ha hecho Él, nosotros no seríamos, el Señor seríamos repugnantes para Él. Actualmente, el Señor nos puede mirar solamente a través de la persona de su Hijo Jesús. Y como digo, ¿no? La persona que vive en el camino de la autorrealización lo que menos piensa es que necesita un Salvador. Y creo que para nosotros es importante también el hecho de meditar de que si bien no creemos en la salvación por obras, pero tampoco tenemos que caer en el error de que a veces por un activismo nos sentimos contentos. Porque al final el activismo que podemos llegar a tener, las buenas obras que podemos realizar, son producto de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Sí, son un fruto de nuestra fe, pero no es que porque nosotros seamos nada, es que estemos haciendo esas cosas. El segundo punto que dice aquí Salomón es que el Señor aborrece la lengua mentirosa. Y sí, de nuevo vuelvo a decir, me lo está diciendo a mí el Señor, te lo está diciendo a ti. Y miraba las estadísticas de que en la Escritura, por ejemplo, se hace muchísimas advertencias respecto al mal uso de la lengua, del abuso verbal. Miraba las estadísticas y tú pones, por ejemplo, uso de la lengua en la Escritura y te salen más de 80 veces, más de 80 advertencias de que hay en la Escritura. Tanto como, por ejemplo, a veces decimos, ¿no?, el abuso del alcohol, que la Escritura también lo menciona, pero están pari, están iguales. Por lo tanto, ¿cómo no? El Señor aborrece a la lengua mentirosa. Y el abuso verbal es algo muy normal y muy común a nuestro alrededor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar filas y no permitir que se nos impregne toda esa influencia de nuestro mundo cotidiano. El tercer punto que nos está diciendo Salomón aquí es que dice que Dios detesta a las manos que derraman sangre inocente. Y vuelvo a repetir, ha puesto un asesinato en tercer lugar después de la altanería, del orgullo y de la lengua mentirosa. Y es verdad, aquí la Escritura nos manifiesta, ¿no?, que el Señor odia a alguien que se toma el derecho de quitarle la vida a su semejante, ¿no? Y eso nos parece más correcto que quizás lo otro, ¿no? Pero bueno, es interesante que meditemos
este orden que Salomón le ha dado a estas actitudes. La cuarta dice que Dios detesta el corazón que maquina pensamientos perversos. Los planes inicuos que a veces suceden en lo que es el monólogo interno que tenemos. Piensa un momento, hay una voz que no para dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Analizamos un poquito qué son esas voces que tenemos internamente. Y es verdad que el corazón del hombre genera esos malos pensamientos. Jesús también. En Mateo 15, 19 hay un dicho del Señor Jesús que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso se incuba dentro de nuestro corazón y después surge. Entonces, como te digo, piensa un momento en ese monólogo interno y lo que realmente necesitamos es pensar en nuestro Dios, es pensar en el Espíritu de Dios y pedirle que nos limpie la mente y el corazón. Creo que es muy peligroso todo aquello que se genera adentro del corazón. Y a veces también es importante que allí en la oración cotidiana podamos confesar al Señor cuando tenemos esos pensamientos que a Él no le honran. ¿Lo estamos haciendo? Necesitamos estar limpios porque nosotros estamos caminando al lado del Señor. Pero claro, hemos comenzado meditando en el término de una amistad, ¿no? Si tú piensas en un amigo, por ejemplo, mira, Luisa, ¿podrías leer Santiago 2:23? Abraham fue llamado amigo de Dios, pero quiero decirte que el Señor tiene las expectativas de que tú y yo seamos sus amigos, como lo fue Abraham. Entonces, cuando nosotros pensamos en un amigo natural, ¿no? Un semejante nuestro, ¿cómo es nuestra relación con nuestro amigo? ¿Verdad que pensamos si hacemos algo, si le va a ofender o no le va a ofender? ¿Verdad que estamos allí atentos a ver cómo nos movemos para ver cómo va a reaccionar nuestro amigo? Y entonces, ¿qué pasa con el Señor? Él quiere ser nuestro amigo como lo fue Abraham, que dice que se le dio ese título de amigo de Dios. ¿Cómo lo estamos llevando? El quinto punto que dice aquí Salomón, dice que el Señor aborrece y rechaza el corazón que concibe el pecado y los pies corren al mal, porque eso es también algo muy natural. Cuando tú has pensado en algo, sea bueno o sea malo, ¿qué pasa? Inmediatamente luego viene la acción. Entonces, dice el Señor que si has pensado algo malo y tus pies se dirigen para hacer algo malo, el Señor se pone muy mal. Rechaza, abomina, aborrece eso. La sexta cosa que dice aquí Salomón es que a los testigos falsos también aborrece el Señor. Que esto, leía por ejemplo unos artículos del periódico, a esto se le llama, en el derecho se le llama el perjurio, ¿no? Y me llamó la atención en un artículo del País que dice que las estadísticas del perjurio entre 2010 hasta 2015, que es cuando hay datos, aumentaron más del 100%. En los juicios, la gente que comete perjurio pasaron
castigaron a gente entre 2010, que castigaron a 226, en 2015 llegaron a registrar 432 casos de perjurio en los juicios. Esto, como digo, ¿no?, es un 100% de incremento en el perjurio. Y esto es lo que dice también Salomón, que aborrece el Señor. El punto 7 que nos ha dicho, ¿no?, esta séptima cosa que agrega a esa lista de 6, dice que el Señor abomina, aborrece a aquel que siembra la discordia. Y es verdad que hay gente que no necesariamente motivados por la política, porque a veces sabemos, ¿no?, que se dice que en política se siembra mucha discordia y todo eso porque es un poco parte del oficio, pero a veces nos damos cuenta que no solamente el motivo de la política es generar la discordia. Quizás, haciendo mente local, ya estamos pensando en alguno de los hermanos, ¿no?, de la iglesia que generan este tipo de actitudes. Pero quizás, no lo sé, a lo mejor el que genera todo eso está sentado allí donde estás tú, o donde estoy yo aquí. Y como decimos, ¿no?, al causar problemas entre la familia, entre los amigos o en la iglesia, es algo que el Señor rechaza de cuajo, ¿no? No le gusta eso. Vamos a las conclusiones para ir empezando a ver cómo vamos a orar, ¿no, Javi? Que el Señor te ayude para que podamos orar al Señor para que nos limpie, para que nos guíe, realmente lo necesitamos. Creo que el texto de Proverbio que hemos tratado hoy, como decía, nos ayuda a pensar en la centralidad de Dios. Hemos recordado de nuevo su carácter, cómo es Él, ¿no?, esos atributos que lo hacen quien es, y creo que esto es tan importante y tan clave para los discípulos de Cristo, especialmente pensando en la oración sacerdotal, ¿no? ¿Recuerdas Juan 17, cuando el Señor ora por la unidad de su iglesia? En el 3, por ejemplo, el Señor Jesús declara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto que hemos hecho hoy es importante porque volvemos a centrar nuestra atención en quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre, cómo es Él y cómo se pone cuando yo doy los pasos que doy, genero esas actitudes que genero. Creo que esto es tan importante porque al conocerle le podemos temer, porque realmente la Escritura nos enseña que debemos temer a Dios. No se trata de un temor de miedo a Dios, porque el Señor ya nos ha demostrado, por lo que cantamos, ¿no?, al principio, que nos ama. Pero sí necesitamos conocerle para realmente reverenciarle en el modo que Él se lo merece. Yo creo que el respeto sí es un primer paso, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, sí, yo respeto al Señor, sí, yo lo respeto, pero el respeto es solamente la primera etapa para vivir lo que es el temor de Dios. El temor bíblico, como estamos viendo, ¿no?, incluye sí este respeto inicial, pero incluye también que nosotros nos demos cuenta de cuáles son los pecados que Él rechaza, que Él abomina, que Él aborrece. Y entonces cuando actuamos, tenemos en cuenta, si somos amigos de Él, si le va a caer bien o le va a caer mal, o cómo se va a sentir. Como decimos, ¿no?, el Señor necesita que le conozcamos cada vez más. Tenemos esta limitación por nuestra naturaleza, que somos finitos, pero esa capacidad de irle a buscar, de irle a entender, es vital para nosotros, porque es la forma en que nosotros podemos temerle, reverenciarle, honrarle, que es lo que Él quiere. Así que yo freno aquí y comenzamos a orar.